Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y ¿recuerdas la semana pasada hablaba sobre mi hija que se había comido el chocolate y tenía la boca llena de chocolate y ella decía, no, yo no fui, fue mi hermano, fue Josué. Y con toda la boca manchada, ¿no? Le platicamos a una tía y le estábamos contando la anécdota y estábamos a las risas y ella es abogada y dice, mi clienta no es culpable de nada, aunque la evidencia demuestre lo contrario. Así que ella no tiene nada que se le persiga. Y hoy vamos a ver precisamente cómo es que el amor de Dios, a través de un abogado, a través de un acto judicial, nos libera de la culpa. Pero no solamente nos libera de la culpa, sino que nos perfecciona en el amor y nos lleva a hacer justo el propósito de Dios para nosotros. Entonces, vamos a orar, ¿te parece? Y empezamos con el estudio. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos hables hoy, Señor. Háblanos porque queremos escucharte y queremos saber, Señor, qué es lo que tú tienes para nosotros, qué es lo que quieres decirnos, qué es lo que quieres hablarnos. Y te pedimos, Señor, que nos confrontes con tu verdad, con tu amor, Señor, con tu palabra y que venga, Señor, a traer refrigerio a nuestro corazón, Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y ahora mira, Juan tiene aquí aproximadamente 90 años, entonces ya no es ningún muchachito, ¿no? Es un abuelito. Ahora imagínate, el abuelito de la congregación, el último de los apóstoles que había permanecido vivo, ya todos los demás habían muerto. Y él está como aquel abuelo que sienta a sus nietos, ¿verdad? En el piso para narrarles, para contarles, y con esa ternura y ese amor y ese cariño, y les dice, hijitos míos, te escribo esto para que no peques. Juan está hablando aquí para desmentir falsas enseñanzas que se estaban metiendo en la iglesia, ¿recuerdas? Les dice, hijitos, pongan atención y no se dejen engañar, porque es cierto que la semana pasada escuchamos acerca de cuán importante es que si estamos en la luz, vengamos a la luz y confesemos nuestro pecado y seamos honestos y sinceros con él, porque fiel es Dios para perdonar y para limpiar nuestros pecados, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué podemos decir? Como decía también el apóstol Pablo, entonces vamos a abundar en pecado para que entonces haya más gracia. De ninguna manera, esa nunca ha sido la intención de Dios. Desde el principio, la licencia para pecar no es algo que nosotros tuviéramos en la mano. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Vamos a ver que este secreto que parece que es importante que quede grabado de parte de Juan, que tiene este corazón hacia la iglesia, les quiere decir en 3 puntos cómo Jesús es nuestro abogado, cómo nuestra obediencia está puesta a prueba a partir de cómo guardamos también su palabra y cómo somos perfeccionados en su amor. El primer punto que dice Jesús es nuestro abogado es que el principal propósito de Dios es que tengamos comunión con Él, que tengamos un mismo espíritu con Él. Y dice, les escribo para que no pequen. Nos está diciendo también que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero nos está diciendo ahora, pero te digo ahora, no peques. Vimos hace un par de semanas en el versículo 4
digamos que el propósito en el capítulo 1 les dice, es para que su gozo sea cumplido. Pero nosotros podemos ver que este gozo no se cumple, este propósito no está satisfecho si nosotros pecamos. Puede ser que nosotros estemos felices con el pecado, pero una cosa es el pecado que sabe dulce a la boca, pero es amargura en el corazón. El pecado no es desagradable. ¿A alguien le desagrada el pecado? A nadie le desagrada el pecado. El pecado es como algo bien atractivo. Si el pecado fuera desagradable, entonces, ¿quién quisiera pecar? ¿Alguien se...? ¿No? O sea, oye, pues es que da asco, ¿no? Ah, bueno, es más bien las consecuencias del pecado lo que nos trae dolor y nos trae miseria. Es las consecuencias del pecado la que nos provoca ese malestar. Pero no pensamos en las consecuencias cuando nosotros pecamos. Juan está diciendo aquí, yo te digo esto y te lo escribo para que no peques. No tienes licencia para pecar, no tienes permiso para pecar. Sin embargo, tenemos a la escritura. Me gusta mucho esto que dice, te escribo esto para que no peques. Ok, no peques, pero tenemos su escritura. La escritura es la que nos hace sobrios, es la que nos hace prudentes, es la que nos hace que tengamos esperanza, es la que nos permite que nuestro gozo se cumpla. ¿Cuál es la diferencia aquí? Y fíjate que les está hablando, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Y le está diciendo a la iglesia, te escribo esto para que no peques. O sea, que en la iglesia hay pecado. Sí hay. Pero entonces, ¿qué pasa cuando esto ocurre? Nosotros tenemos el privilegio de elegir. La elección de pecar no es la decisión personal de aquellos que están en tinieblas, que no tienen la palabra de Dios. Aquellos que no han nacido de nuevo, ellos no eligen pecar o no pecar, ellos pecan de manera natural, pero nosotros que estamos en la luz, que tenemos a Dios y que tenemos la palabra de Dios, nosotros escogemos no pecar y tenemos la posibilidad de elegir. Me gusta mucho pensar que Dios se complace cuando nosotros elegimos a Dios. ¿De qué otra manera nosotros pudiéramos tener comunión con Él? O aquellos que no escogen a Dios, ¿cómo podrían ellos tener comunión con Dios? Si nosotros no tuviéramos esta elección de poder elegir pecar o no pecar, es como si Dios tuviera estuviéramos programados para no pecar. Entonces, ¿cómo se complacería Dios en saber que lo elegimos por encima de otras cosas? Escoger a Dios es darle la preeminencia a Dios, es darle el primer lugar a Él. Es decir, Señor, yo quiero ponerte encima de mis decisiones. Quiero ponerte encima de lo que yo podría escoger de manera natural, que es el pecado. Yo quiero escoger a Dios por encima de odiar a mi amigo que me hizo un mal. Yo quiero escoger a Dios por encima de tener muchos bienes y ser muy próspero. Yo quiero escoger a Dios por encima del dolor y de cualquier otra cosa. Dios sea el primer lugar. Ahora, elegir a Dios no es una decisión fácil, no es una decisión sencilla. Pero si nosotros permanecemos en lo que Él ya nos escribió, entonces ahí es donde empieza una lucha justa. Es donde podemos pelear con buenas herramientas. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Acompáñame por favor en tu Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Que dice, pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea, ¿cuánto es que nosotros debemos combatir contra el pecado?
Tenemos que tomar decisiones difíciles. Tenemos que pelear y luchar contra nosotros mismos y escoger a Dios por encima de nosotros mismos, hasta la sangre, ¿sí? Sin embargo, el versículo no se queda aquí en, ok, no peques, sino dice, y si alguno hubiere pecado, ¿qué quiere decir? Que la regamos. Levanta la mano, si se anota en esta lista. ¿Cuántas veces la regamos? No me digas, por favor, no quiero saber. Pero la regamos. Y dice, si alguno hubiere pecado. Déjame terminar de leer los dos versículos, porque dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros muchas veces fallamos en pelear contra el pecado. Muchas veces fallamos en como dice este pasaje, ¿verdad? Haber resistido hasta la sangre. Tantito nos viene el pecado encima y decimos, ay, bueno, está bien ya. Es que me debía de guardar en santidad, el sexo ilícito no es para mí, pero de repente nada más como que me habló bonito y ok, está bien. Es que debería yo de amar a mi hermano, debería amar a esta persona que me está haciendo mal, pero nada más de verla me cae mal y siento como el estómago se me aprieta porque, ¡ay! Lo odio con odio jarocho. Chiste viejo. Y te das cuenta que esa batalla es bien real. Pero dice, acompáñame por favor, 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, primero, nada es imposible. No, son humanas. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Algunos han hecho uso de la gracia que aprendimos la semana pasada para pecar deliberadamente. Algunos han hecho uso de elementos como lo que vimos la semana pasada de decir, bueno, es que Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y entonces pues vamos a pecar y ya después nos arrepentimos. Conocí a alguien que le dijo un hombre le dijo a una hermana, un hermano le dijo a una hermana, ¿cómo ve? Si usted y yo pues nos entendemos y pues vamos a pecar, ahora sí que acompáñeme a pecar. Y le dijo la hermana, oiga, ¿cómo cree? No, eso es pecado. Y le dijo, no se preocupe, nos arrepentimos después. Y ya está. Y ya quedó. ¿Te das cuenta el corazón tan asqueroso que tenemos? Que podemos llegar a tener. No es a partir del exceso de gracia que nosotros podemos abundar en pecado. Es a partir de la gracia tan vasta, tan enorme, que nosotros elegimos no pecar. Es de su gracia que nosotros podemos decir, hoy no. Hoy yo reconozco tanto el amor de Dios que elijo no pecar. Sin embargo, si alguien hubiera pecado, elegir a Dios no es solamente cuando no pecamos. Elegir a Dios también es cuando pecamos. Elegir a Dios es cuando muchos, aunque piensan que porque han pecado y piensan que la Biblia los ha, como dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ya no hay nada más que hacer. Un muchacho llegó a mi iglesia un día y me dijo, es que mi hermana salió embarazada.
Pues bueno, ella va a la iglesia y todo, pero ya sabemos que ella pues se va a ir al infierno porque pues como ya salió embarazada ya y ella pecó y se va a ir al infierno. Oye, espérate. Muchas personas siguen pensando esto, que al haber caído en pecado después de haber recibido en Cristo, entonces ya no hay salvación. Pero la palabra nos está diciendo que si alguno hubiere pecado, todavía tenemos un camino que escoger, porque abogado tenemos para con el Padre. Abogado viene de la palabra paracletos, que significa el que se para a un lado. Tenemos a alguien a nuestro lado. Tenemos a un abogado, a Jesús, el justo, que está delante de nosotros, que está junto a nosotros, delante del Padre, el juez, que también es un juez justo, ¿no es cierto? Que es también un juez que necesita hacer valer la ley. Tenemos que señalar aquí que el tamaño de la falta no es importante. Es el tamaño de la justicia de Jesús, que está cerca de nosotros, la que es importante. Hebreos capítulo 7, versículo 25, está en la pantalla y dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El único que nos puede condenar es el Padre. El único que puede decir, aquí tu condición es que eres un pecador. El que nos está acusando, el enemigo, el diablo, se levanta el cuello diciendo, ya ves, mira, no que iba a la iglesia, no que está haciendo, está participando en los discipulados, no que, míralo, y está fallando. Míralo, no que está sirviendo en la iglesia, y míralo, está fallando. Y se para el cuello delante del Padre, delante del juez, y el juez tiene que hacer valer eso, y dice, claro, tiene razón. Y ya vimos en la semana pasada que tenemos que decir, sí es cierto, soy culpable. Sí es cierto, soy pecador. Pero también es cierto que delante de mí, junto a mí, está el abogado que está intercediendo delante del Padre. En Ezequiel capítulo 18, 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Y hay una justicia que debe de ser satisfecha. Una justicia que no va a ser pasada por alto si no es por aquel que es justo. Dios no puede decir simplemente, está bien, te perdono. Porque entonces no habría justicia. La justicia exige que la ley se cumpla. Exige que la ley sea satisfecha. Así que debe haber una base justa sobre la cual se perdona el pecado. Este es Jesús, el justo. Él es la base justa sobre la cual podemos decir, tenemos paz para con Dios. Acompáñame a Romanos. Ahí en tu Biblia, Juan Hechos Romanos, capítulo 5. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 2, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora no solamente es nuestro abogado, sino que Él es la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Propiciación es como el que aplaca la ira. Es como aquella, buscaba yo alguna ilustración y decía, es como cuando el padre se enoja con los hijos y llega la mamá y le dice, ya bájale. Ya, tranquilo. Y va con los hijos y le dice, ya cálmate. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Ha pasado o no? Bueno. Jesús es nuestra propiciación. La paz que Jesús logra al interceder por la iglesia que reconoce su pecado. Propiciación viene de un vocablo que se llama geliasmo o eliasmos, que significa expiador. ¿Qué quiere decir? Que llevó nuestros pecados.
todos nuestros pecados, los pasados, presentes y futuros. Esto no significa que todos van a ser salvos. Significa que no hay otro sacrificio en ningún lugar para ningún pueblo, sino solamente el sacrificio de Jesús. Alguno puede pensar que sus pecados no están incluidos. Alguien puede pensar, es que yo he pecado demasiado y mis pecados han sido demasiado sucios, son demasiado fuertes que no están considerados. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Él recibió toda la ira de Dios, apaciguó esa ira que fue vaciada sobre Él cuando fue abandonado por el Padre en la cruz y Él recibió el castigo de nuestra paz. Así que no solamente sustituyó nuestra condena, sino que es ese abogado que apacigua la ira del Padre delante del juez diciéndole, tranquilo, yo ya pagué. ¿Te das cuenta qué hermoso esto? Sin embargo, nos está diciendo ahora, ok, ya hice yo mi parte, ahora ¿cuál es la tuya? Versículo 3 de Juan, vámonos a Juan, versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La palabra que se utiliza aquí para conocer es ginosco. Esto implica una experiencia, más allá de conocer cognitivamente, más allá de saber de manera intelectual, es conocer porque hemos vivido la experiencia de Cristo. Una experiencia constante. Digamos que una traducción más literal de esta palabra sería como le hemos llegado a conocer. Esto implica que empezamos a conocerle y seguimos conociéndole mientras más nos relacionamos con él. Quiere decir que entre más andamos con Jesús, más lo conocemos. Esa experiencia, este conocimiento al que se está refiriendo aquí la Biblia, está más referido a qué tan íntimo estoy teniendo mi comunión con él. Hay muchos que dicen conocer a Dios. Si tú vas en la calle y le dices a la gente, ¿tú crees en Dios? Te van a decir, sí, sí creo en Diosito. O sea, ¿creen en un Dios? Chiquito. Porque no han conocido quién es ese Dios tan grande y tan vasto, tan maravilloso. Hay muchos que dicen conocer a Dios, pero no han tenido este ginosco al que nos estamos refiriendo. Quizá han escuchado la Biblia, pero no le han permitido que la Biblia, que la palabra que vimos que es viva y eficaz, obre en ellos. Esto no es conocer a Dios. La Biblia nos está diciendo, sabemos que le conocemos porque guardamos sus mandamientos. Y esto está directamente relacionado en qué tanto estamos nosotros amando a Dios. Así sabemos que amamos a Dios, guardando sus mandamientos y eligiendo a Dios por encima del pecado. Mira la siguiente diapositiva de todo lo que Jesús nos dice. Si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Jesús dijo, si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Jesús dijo, ustedes son mis amigos porque hacen lo que les mando. Y Jesús dijo al final, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que te mando? La obediencia no es la condición para ser amado. La obediencia es evidencia de que amamos a Dios. Te lo voy a repetir. La obediencia no es la condición de ser amado, sino es la evidencia de que le amamos. ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado? Dios nos ha mandado amar a Dios
y amar a nuestro prójimo. Y podemos ver, y lo vamos a ver a partir del siguiente capítulo, cuál importante es amar a Dios y a nuestro prójimo. Pero no solamente nos dice ama, sino también en Mateo 18 dice perdona. Perdona. Señor, es que eso es muy difícil. Sí, pero perdona. Ok, yo elijo perdonar porque tú me lo estás mandando, porque te amo. Ahora, no solamente dice perdona, también dice ora, ten comunión conmigo, ten comunión con el Padre. En Lucas capítulo 11, tú lo puedes encontrar. Y Dios nos está diciendo, cumple mis mandamientos. Apocalipsis, si me acompañas, al último, no te digo a la última hoja de la Biblia porque ahí seguramente tienes concordancia o algunas referencias, pero el último capítulo de la Biblia, capítulo 22, versículo 14. Y esta traducción, la nueva traducción viviente, dice, está aquí en la pantalla, tú lo puedes ver en tu Biblia porque en la Biblia dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Pero fíjate lo que dice la nueva traducción viviente, y ambas están relacionadas íntimamente. Benditos son los que obedecen sus mandamientos. Se les permite entrar en la ciudad y comer del árbol de la vida. O sea, no es cosa importante que al final de la Biblia, en las últimas palabras de la Biblia, nos está recordando que necesitamos ¿qué? Cumplir sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. Aquel que dice conocerlo y no guarda sus mandamientos, dice la Biblia, es un mentiroso y la verdad no está en él. Hay muchos simpatizantes, amigos de la iglesia, que pueden tener un conocimiento acerca de Dios, pero no conocer a Dios. Y pueden acercarse de una manera simpática, amistosa, pero nunca de la manera en que les implique ese compromiso. Hay muchos hermanos, incluso de la iglesia, y esto lo vimos la semana pasada, hay muchos que pueden decir que están en la luz, pero que no tienen comunión con Dios. Yo puedo decir, tengo comunión con Dios porque vengo a la iglesia, pero no he permitido que la verdad de Dios haga algo en mi vida. No he permitido que yo pueda conocer cada vez más a Dios. No he permitido que la verdad de Dios me transforme a lo que Dios quiere que yo sea. Ahora, no voy a profundizar mucho sobre eso, pero nosotros vemos en la palabra que habla de estos como aquellos que son solamente oidores y no hacedores. Santiago capítulo 1 versículo 22 nos dice, vamos a la Biblia, ¿no? Ya no escuché ahí si está aquí en la pantalla, pero vamos a su Biblia. Vean que no lo copié yo, ¿qué tal si me lo inventé y nada más lo puse ahí? ¿Va que no? Santiago está después de Hebreos, capítulo 1, versículos 22 al 24, que dice, pero sed, a ver, ayúdame leyendo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Quiere decir que de repente puede ser que nosotros estemos escuchando el mensaje de la palabra o estemos leyendo la Biblia, nosotros vengamos y queramos decir, bueno, pues yo leo la Biblia, pero nos pasa como este hombre, que simplemente vemos, en la mañana alguien se vio en el espejo para peinarse, yo no, si vengo despeinado. No, vemos en el espejo, nos vemos ahí, ya nos gustamos o no nos gustamos mucho y dijimos, pues ya ahí se va y venga.
Y tan pronto me subo al carro para venir y ya ni me acuerdo cómo quedé peinado. Pero aquellos que guardan la palabra de Dios, que es justo lo que vamos a ver a continuación, son aquellos que verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Vamos al punto número 3 que nos dice, pero el que guarda su palabra, versículo 5, regresamos al versículo 5 en primera de Juan 2. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora ya vimos que conocemos a Dios porque guardamos sus mandamientos, pero también nos dice que guardemos su palabra. Conocer su palabra me permite conocer su voluntad. Conocer su palabra me permite conocer sus caminos. Me permite conocer su propósito. Me permite conocer su carácter. Y al conocer a Dios, entonces yo me puedo sostener de una manera mucho más fácil, mucho más sencilla. Guardar la palabra de Dios es para que no solamente la mantenga yo, y le decía yo a mi esposa, ¿qué haces con un tesoro? Lo metes en un baúl, lo metes en el closet y le pones ropa encima para que no se vea. Y es más, hasta ni tú te acuerdes de ella. Pero la palabra de Dios no es para archivarla en un baúl, sino es para atesorarla de manera que yo la use de manera continua y que no se me olvide, como aquel que se ve en el espejo y se olvida de su rostro, sino que dice, como vimos en el pasaje de Santiago, que escuchemos la palabra y hagamos, nos convirtamos en hacedores de su palabra, que quiere decir que lo tenemos a la mano y la usamos de manera continua. Aquí en este pasaje, en esta siguiente diapositiva, vas a encontrar, dice Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 1:2, el que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Salmo 19:10 dice, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y la que destila del panal, y está hablando ahí de su palabra. Juan 6:68 dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Debemos de guardar su palabra, pero debemos de verla así, como algo deseable, algo que guardamos en nuestro corazón como un tesoro, como más que mucho oro afinado y más dulce que la miel, como que si es palabra de vida. De esta manera nosotros vamos a ver genuinamente el proceso de Dios con nosotros. Lo primero que nosotros notamos cuando llegamos a Dios y aprendemos y entendemos su palabra es que nos revela y nos muestra que nosotros no amamos como Dios quiere. ¿Tú has logrado amar como Dios quiere? No, no te preocupes, yo tampoco, pero estoy en el proceso. Y estoy siendo perfeccionado. Recuerda Filipenses 1:6 que dice que Dios va a mantener su obra en nosotros hasta que la perfeccione, hasta que nos madure. La palabra que usa aquí en perfeccionar es teleio, que significa completo, maduro. Y es algo que necesita irse madurando. Dios quiere madurar la manera en la que yo amo a mis hijos. Dios quiere madurar la manera en la que yo amo a mi esposa. Dios quiere madurar la manera en la que yo amo a mi vecino que me cae mal y que me hace el estómago así. Dios quiere madurar la manera en la que amo a mi jefe en mi trabajo. Dios quiere madurar la manera en la que amo a aquel que está pasando una calamidad y que yo puedo ayudarla. Dios quiere madurar la manera en la que yo amo. Por eso dice, sabemos, ginosco, nos está diciendo que experimentamos el amor de una manera constante. Experimentamos el amor como ese proceso en nuestras vidas en la que el amor de Dios se expresa de manera diferente y en la manera en la que Dios nos enseña
a que nosotros vayamos amando y expresando ese amor también de una manera diferente. Necesitamos ser perfeccionados en su amor. Y Dios nos perfecciona de manera que nosotros obedezcamos, de manera en la que nosotros elijamos a Dios, de manera en la que nosotros digamos, no voy a pecar de esta manera y voy a amar de esta otra. En Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19 nos dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo puedo guardar su palabra entonces para amar a otros? Guardar su palabra implica que su palabra no sea hueca en mí, que no sea vacía, que lo que yo estoy recibiendo yo lo ponga en práctica, que lo que tú estás escuchando hoy y aquello que a lo mejor tú estás tomando notas y que estás escuchando y que lo estás grabando en tu corazón, el día de mañana o la próxima semana o cuando lo necesites, tú lo puedes recordar y lo puedas sacar al presente y lo puedas llevar a cabo y que sea real. Voy a poner un ejemplo. Justo ayer alguien me platicaba de una persona que había estado hablando, estaba compartiendo un estudio, no recuerdo el escenario, pero estaba hablando acerca de que debemos de confiar en Dios siempre. Debemos de descansar en que Dios es fiel y que provee para nuestras necesidades. ¿Y cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Bueno, a los 2 días estaba, ay, ¿de dónde voy a sacar dinero? ¿Y de dónde vas? Este, hace 2 días estabas hablando de que Dios es fiel y que Él provee para las necesidades. ¿Recuerdas? Solo han pasado 3 días y ya se te olvidó. Eres como aquel que ve su rostro en el espejo y después se le olvida. No, nosotros debemos de ver esto. La palabra de Dios es fiel, es útil, es viva, es real. Y la debemos de atesorar y guardar. De manera que nosotros digamos, cuando necesite un consuelo, ahí está su palabra. Cuando yo necesite un ánimo, ahí está su palabra. Cuando yo necesite esperanza, ahí está su palabra. Cuando yo necesite no pecar, ahí está su palabra y que nos dice que tenemos abogado. Guardar su palabra significa no dejarme ir y recordar las promesas de Dios y saber que nuestro abogado tenemos para con el Padre. No solamente intercede por nosotros en las cosas en las que pecamos, sino también en aquellas cosas que tenemos necesidad. Tenemos un abogado que nos dice que andemos como Él anduvo. Para poder andar como Él anduvo, necesitamos guardar su palabra. Imagínate, los discípulos anduvieron con Jesús. Y el apóstol Juan, después de 90 años, o bueno, no tenía 90 años cuando anduvo con Jesús, pero a los 90 años, todavía se acordaba de las palabras de Jesús. Todavía se acordaba de decirles, hijitos míos, les escribo para que se acuerden, no pequen, porque tenemos Padre justo y un abogado que intercede. Para que cuando tú estés viejito, tú puedas decirle a tus nietos y decirles, hijitos míos, anden como Jesús anduvo. Yo me acuerdo cómo Jesús anduvo. Y no me acuerdo como aquello que pasó hace tantos años. Me acuerdo como aquello que quedó tan impregnado en mi vida, que yo anduve como Él anduvo. Que yo
hice lo que Jesús hacía. Dice la siguiente diapositiva. Jesús amó, Jesús perdonó, Jesús no pecó, Jesús tuvo comunión con el Padre. Ese andar es ese ginosco del que estamos hablando. Es ese conocer e ir conociendo a Dios. Es experimentar el amor de Dios. Es disfrutar de ese amor y es compartir el amor de Dios. Y esto nos deja una decisión clara que tenemos que tomar. ¿Tú quieres seguir viviendo en un conocimiento superficial de Dios o quieres caminar en la experiencia real de su amor? El texto nos está recordando que tenemos a Cristo el justo, que ya pagó por nosotros, por todas nuestras fallas y nuestros pecados. Tenemos una guía, su palabra, que nos está diciendo cómo obedecer y nos está diciendo cómo atesorarlo y nos está dando el propósito para ser perfeccionados en su amor. La pregunta es, ¿decides andar como Él anduvo? No, es que Él es Jesús. O sea, es que no, o sea, Él era Dios, o sea, ¿cómo? No compares. Yo un vil mortal. Sí, pero Él te está diciendo, anda, anda, camina. Y si te caes, te vas a quedar caído ahí, tirado. Levántate, abogado tenemos. Quiero enseñarte mi amor, quiero mostrarte mi amor, quiero perfeccionarte en mi amor. ¿Andarás como Él anduvo? Esta es la muestra de permanecer en Él. Esta es la muestra final que nosotros vemos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias porque en todo, Señor, tú nos has hablado. Gracias porque en todo, Señor, tu palabra nos abraza, nos cuida, nos enseña. Señor, nos compromete y nos trae, Señor, también al conocimiento de tu amor, al conocimiento de tu gracia, al conocimiento también, Señor, de que somos perdonados y amados y que en todo, Señor, tú estás presente. Te damos gracias, Señor, y oramos pidiéndote que nos ayudes a caminar, Señor, que nos ayudes a andar como tú anduviste, a amar como tú, a perdonar como tú, a tener comunión con el Padre como tú, a ser perfeccionados en tu amor. Así que te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.